Capítulo número 58. Fallo en la Matrix. Hola, mi nombre es Juan. Soy originario de Uruguay y quiero más que compartirles, desahogarme de todo esto que me viene pasando de unos meses atrás. No es algo que me sucediera desde años atrás, como la gran mayoría de personas que les pasan cosas y envían su relato en donde nos comparten que muchas veces, desde pequeñitos, les pasa algo que los inquieta. Bueno, a mí no. A mí nunca me había pasado nada. En realidad había tenido una vida bastante normal y sencilla, pero no fue sino hasta hace un par de meses que todo cambiaría. Bueno, a mí no. A mí nunca me había pasado nada. En realidad había tenido una vida bastante normal y sencilla. Desde pequeño me han gustado mucho los videojuegos. Mis papás, sobre todo mi papá, siempre me retaban por estar jugando hasta altas horas de la noche. Me desvelaba jugando algún juego y bueno, mi papá en ocasiones me castigaba porque, aunque al día siguiente tenía escuela, yo me desvelaba. Había buscado la manera de que no me descubrieran y fui colocando una toalla en la parte de abajo de la puerta para que no se lograra ver la luz y el volumen era lo más bajito posible. No sería hasta una noche en la que mi papá pasó para su cuarto para irse a dormir y él, sin tocar, abrió mi puerta. Mi sorpresa fue grande, pero no más grande que la de él, y después de un regaño me mandó a dormir. Para asegurarse que lo obedeciera, se llevó los controles que tenía y mi única opción fue resignarme y acostarme a dormir. Mientras le bajaba la intensidad de mi cerebro y me calmaba un poquito para dormir, estaba dándome vueltas en la cama. Ahí noté algo en mi cuarto. Fue una luz como una chispa en el fondo. Me levanté, encendí la lámpara, pero no había nada. Me quedé pensativo tratando de darle sentido a lo que había visto, pero no podía encontrar ninguna explicación. Me metí a la cama y traté de dormir. Al día siguiente tenía escuela y de por sí ya era tarde. Al día siguiente sonó mi alarma. Me levanté y me cambié. En el desayuno sobre la mesa, como es natural, recibí el regaño de mi papá. Me cuestionó fuertemente. En el camino a la escuela volvía a mi cabeza lo que había pasado anoche, en mi habitación. No la parte del castigo, sino lo otro, la luz esa que no pude entender de dónde se originaba. No entendía nada. Durante el día la escuela transcurrió normal. No fue sino hasta el camino a casa, de regreso, que algo me sacó de mis pensamientos. Mientras, nuevamente, iba en el transporte público, miraba cómo los edificios y las casas pasaban por la ventana de mi asiento. En un edificio el cual era bastante alto, ya que justo iba pasando por la zona centro, noté a alguien asomándose desde la punta de este, ya que arriba se alcanzaba a ver que había una clase de helipuerto. ¿Qué estará haciendo ese chabón?, pensé para mis adentros. De pronto es como si se hubiera acercado al límite entre el edificio y el vacío, y se hubiera asomado. Querría ver la calle o experimentar esa curiosa sensación de saber qué es lo que pasaría si... De pronto pasó. Él se arrojó. Vi claramente cómo se inclinó hacia adelante y su cuerpo emprendió el viaje en picada. Se veía borrosa aquella figura humana que estaba en movimiento. Cerré los ojos cuando calculé que estaba por llegar al pavimento. El camión siguió avanzando y para mi sorpresa no hubieron gritos, no hubo neumáticos derrapando, no hubo alboroto. Así que abrí los ojos. Los abrí y noté que donde debía caer, según lo calculado, no había nada. La calle parecía lo más natural y normal posible. Miré hacia arriba y sí, en efecto había una persona. Estaba reparando una de las antenas que había en esa parte del edificio. Siguió el camino el bus y mejor me puse audífonos para distraerme de lo que había pasado. Llegué a casa y la tarde transcurrió normal. Así habrán pasado quizás un par de semanas en las que no ocurrió nada raro, como lo que aquel día había pasado. Pero si les mandé esta historia, es porque sí, en efecto volvió a pasar. Era mitad de semana, lo recuerdo muy bien, porque ese día, justo ese día, había tenido educación física en la escuela, y yo había llegado hace un par de horas a la casa. Aún tenía puesta mi ropa deportiva.
ya que había llegado con mucha hambre y me puse a comer. Luego me dio pereza y me quedé en el comedor terminando de ver una película que ya estaba empezada. Habíamos comido mis papás y yo, pero ellos ya habían subido a sus habitaciones. Esto para tomar la típica siesta de cada día. Además estaban preparando porque a la noche irían a un velorio de un amigo de la infancia de mi mamá. Mientras lavaba la loza en la que había comido con la mirada periférica, hubo algo que me llamó la atención. Primero fue como si sintiera la mirada de alguien sobre mí. De esas veces que sientes la mirada clavada y una sensación de querer voltear hacia el lugar desde el que te sientes observado. Quise voltear de inmediato, pero me contuve. Estaba con las manos llenas de jabón líquido y estaba a nada de terminar. Mi mirada periférica era como si magnéticamente fuera jalada hacia un extremo. Ahí noté a alguien parado a mi derecha. Esto por el pasillo, pero al fondo, muy al fondo. En esa zona está el baño. Lo primero que pensé fue que era o mi papá o mi mamá. Pensando que quizás habían bajado al baño y no me había dado cuenta. Pero, ¿habrían bajado al baño? ¿Para qué tomarse la molestia si tienen un baño en su cuarto? Antes de voltear para saber exactamente quién era, miré mi reloj. Eran las 5 de la tarde y era aún temprano para que se fueran al velorio. Coloqué lo que había lavado en el sitio para que se escurra el agua y me sequé las manos con un trapo. Dirigí mi mirada y alcancé a notar cómo eso que veía había entrado en el baño. No vi si era mi papá o mi mamá. Solo vi una clase de movimiento cuando estaban terminando de pasar por la puerta. ¿Ma? ¿Pa? No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Me acerqué al baño y vi la puerta abierta. Entré y estaba vacío. No lo había imaginado. Lo había visto. Sé que lo había visto. Me subí a mi cuarto y pasé por la habitación de mis papás. Estaba entreabierta la puerta y noté que mi mamá leía un libro mientras mi papá estaba dormido. Me puse a jugar y se me pasaron las horas hasta que dio la noche. Mis papás tocaron la puerta y les abrí. Ya estaban cambiados y listos para ir al velorio. Se despidieron de mí y yo seguí jugando. Se habrán llegado a las 10:30 de la noche, quizás las 11, cuando sentí un hambre que me invadió el estómago. Dejé mi control en la cama y bajé a prepararme algo de comer. Abrí el refri y aunque tenía ganas de comer algo con más elaboración, más sabroso, la pereza me ganó y solo me serví un cereal con leche. Tomé un paquete de galletas y mientras guardaba la leche en el refri, noté algo parado fuera del baño. Exactamente donde lo había visto durante la tarde. En esta ocasión giré mi cabeza de inmediato y ahí estaba. Era algo extraño que parecía estar parado y solamente me veía. Notó que lo vi y ni se inmutó. Solamente se quedó ahí. Cerré la puerta del refri, tomé mi plato y avancé hacia la escalera. Esto lo hice extremadamente lento. Fue raro. Fue como si estuviera frente a un tigre, frente a un oso, frente a una bestia, y tratara de moverme lo más lento posible para que esto o este no se abalanzara sobre mí. El miedo que tenía era tan grande, pero el salir huyendo no me pasó por la cabeza. Sentía que si retiraba la vista de eso, quizás podría topármelo delante de mí o a un lado más cercano. Subí y me encerré. Llamé a mis papás para saber si ya casi volvían. Hijo, aún no. Todavía nos quedaremos un poco más. ¿Por qué? ¿Todo está bien? No supe qué responder. Solamente dije que sí. Mi miedo, sí, era grande, pero el temor de sonar como un loco era mayor, ya que ni yo podía lograr entender ni explicar qué es lo que estaba pasando. Tomé mi control y seguí jugando. Habrá pasado casi una hora cuando escuché pasos por la escalera. Era como si la estuvieran subiendo cada vez más rápido. Salté a mi cama y quería mimetizarme con la pared. La luz que se alcanzaba a colar por debajo de la puerta se había desaparecido. Esta vez no por la toalla,
sino por algo o alguien que estaba del otro lado de la puerta. Esta se abrió y cerré los ojos, apretando los dientes. Al día siguiente desperté. Sobre mi escritorio estaba mi cereal prácticamente intacto, la tela apagada y el control al lado mío. Salí de mi habitación y me asomé a la habitación de mis papás. Estaban ahí. Habrían llegado mientras yo dormía. A partir de esa noche, no han habido eventos tan grandes o tan extraños. De repente se escucha en la cocina como que dejan caer algo en el piso. Pero, comparado con lo que había visto previamente, realmente no me parece tan extraño o tan terrorífico. En dado caso que llegue a pasar algo diferente, les estaré contando. Un abrazo.